Buenas tardes tengan todos. Esta tarde de hoy les estaremos hablando sobre la ética de la medicina y los principales fundamentos de la medicina. Mi grupo está conformado por mi persona Eder Maris Arévalo, Mariani Vizcaya, Oriana Rodríguez, Danilo Cedeño, Yensenia Romero y Ronaldo Hernández. A continuación, les voy a hablar sobre la persona humana. La persona humana significa el universo y es significada por él. Cada perspectiva de la cultura, desde los enfoques fácticos, lógicos y axiológicos, desde cada materia, espacio y tiempo y persona, hace una faceta de cada persona. Uno de los mayores debates actuales es el del comienzo y el fin de la existencia de la persona. Se suele entender por la personalidad a las disposiciones de las personas que ayudan a determinar la conducta y que difieren de una persona a otra. Las corrientes fisiológicas personalistas han puesto especial énfasis en la importancia de la persona. Hay personas parahumanas denominadas a veces jurídicas y hay crecientemente personas infrahumanas como es el caso de los animales. Mejor dicho, las personas se diferencian una de otra ya que por medio de su religión, como es el caso como en el occidente, la persona suele ser fuerte y diversa a la naturaleza como su Dios. Característica de la persona humana. La persona humana posee capacidad de razonamiento y conciencia. Tiene conciencia de la muerte. Es un ser social. Se organiza en grupos sociales que generan un código ético para la supervivencia del grupo. Se comunica mediante el lenguaje. Se expresa simbólicamente por medio de la cultura, como el arte, la religión, los hábitos, costumbres, vestidos y organización social, etc. Expresan su sexualidad mediante el erotismo. Poseen libre albedrío, es decir, voluntad propia. Tienen capacidad para el desarrollo tecnológico, tienen la capacidad para la empatía y una intervención en el medio ambiente que causa impacto ecológico. Origen de la dignidad de la persona. Lo que se entiende por dignidad ha sufrido un cambio sustancial desde que este valor surgió en la sociedad de la antigua Roma, hasta que fue incorporado en la cultura cristiana occidental. Pasó de una conquista individual a ser inherente en la condición humana. En la sociedad romana preimperial, la dignidad respondía a méritos, una forma de vida ligada, por una parte a las esferas políticas y por otra a una recta moral. En Roma la condición principal para adquirir la dignidad era la acción política, la pertenencia al Senado, junto con la integridad moral, pertenecer a la nobleza romana, tener entre los antepasados héroes troyanos, reyes o como César. Una diosa confería más brillo a esa dignidad. El romano defendía su dignidad luchando por ella, la sentaba y lucía. Esto no tenía un orden rígido, podía aumentarse, rebajarse, perderse, restituirse. La dignidad era un logro personal que por un lado daba derecho a un poder y por otro, por el impulso interior a ser notablemente intachable, exigía un deber. La evolución de este concepto a través de la historia del pensamiento occidental lleva a la conclusión de que la dignidad humana no puede ser fruto de una conquista, pues serían muchos los que conforme al parámetro establecido no la alcanzarían. La dignidad es intrínseca a las personas humanas en razón de lo que es específico en su naturaleza, su ser espiritual. Esta dignidad es más moral, más ética, más psicológica y constitutiva del ser humano. En su naturaleza es ontológica. No se puede dar al mismo ni podemos hacerla depender de su vida moral. Tampoco se puede dar al Estado, como sucede en Roma, a la sociedad, aunque ellos correspondían reconocerla y vigilar que no haya violaciones. Principios de la persona humana. En la actualidad, ante la vigilancia de los crecientes avances de la ciencia y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, suele plantearse la necesidad de volver a considerar la dignidad de la persona humana como un valor superior al de la utilidad económica y de afirmar la primera del orden ético sobre las técnicas y los intereses puramente comerciales. Mediante una toma de conciencia individual y colectiva respecto a la capacidad y a la sensibilidad de prevenir peligros y riesgos sobre el inadecuado uso de aplicaciones de la ciencia y sus tecnologías conexas sobre la vida humana, respetando tales principios. El principio de la dignidad humana guarda así un rol unificador, valor absoluto e imperativo, implícito. Nunca puede efectuarse un tratamiento que sea indigno para la persona, del que se desprende el deber más importante del labor médico. Mi nombre es Mariani Vizcaya y mi primer punto a tratar son procesos biográficos del hombre. El proceso de la transformación del hombre, del sujeto o del individuo humano en persona, en sociedad de personas, se desenvuelven en dos planos diferentes, aunque interferidos los individuos humanos evolucionan hacia su condición personal,
siempre en tanto que esa evolución individual esté dada a través de la evolución global de la sociedad de la que forman parte. Hay que distinguir entre un progreso histórico que podríamos llamarlo con menor rigor filogenético de la especie social del hombre hacia la sociedad de personas, y hay un progreso biográfico individual psicológico del sujeto humano hacia su personalidad. Es evidente que este no podría darse al margen de aquel y tampoco recíprocamente. Sin embargo, ambos procesos no son simultáneos, ni siquiera conmensurables. Sus ritmos son diversos porque el proceso histórico se mantiene en una escala diferente y por sí mismo de transformación del hombre como individuo persona no es un proceso que haya tenido lugar en un momento más o menos preciso del tiempo histórico. Repercusión biográfica de la enfermedad. La enfermedad es un proceso en el estatus consecuente de la afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración de un estado ontológico de salud. Es la alteración del estado de la salud normal de un ente biológico individual. Una enfermedad es cualquier trastorno del cuerpo a la mente que puede provocar malestar o alteraciones de las funciones normales. Se aplica también que es un término para hacer referencia a las funciones normales, o como también hacer referencia a las alteraciones en el ámbito moral o espiritual respecto a ciertas normas o preceptos extensivamente. También pueden usarse en referencias a una anomalía dañosa o perjudicial. Se puede entender que la enfermedad es un estado en el que el funcionamiento físico, emocional, intelectual, social, de desarrollo o espiritual de una persona está disminuido o está alterado en comparación con la experiencia previa. La enfermedad tiene un efecto multidimensional que afecta a múltiples niveles fisiológicos. La Organización Mundial de la Salud hace especial hincapié en los factores emocionales y sociales. Éticas en las profesiones de la salud. En una ética práctica para profesionales de la salud hay que contemplar atentamente aquellos factores que garantizan un buen cuidado del destinario, pero también un buen estado de salud del profesional, porque en este proceso no pueden verse lesionados ni uno ni el otro. Son las conductas de los integrantes de los equipos de salud y de sus líderes ante situaciones cotidianas y de excepción en la práctica profesional comúnmente aceptada en las ciencias de la salud y esperadas por la población que reciben sus servicios, como también se refieren al tipo de comportamiento de los profesionales de salud en su relación con los pacientes, sus familiares y responsables legales. La ética profesional de la salud está valorada en la medicina, que todos los médicos se comprometen a adherirse al juramento hipocrático, que este es un juramento formulado por el médico griego Hipócrates hace unos 2500 años, muchos de los cuales siguen vigentes. Hoy en día, en la actualidad, todos los fundamentos éticos se recogen con el Código Internacional de la Ética Médica. Ética médica. La ética médica es un sistema de principios morales que se aplican a la práctica de la medicina clínica y la investigación científica. Entre los principios que rigen la ética médica encontramos la honestidad, cuidado, integridad, no discriminación y confidencialidad. Gracias a la ética médica, el paciente tiene la seguridad de que su información personal sea privada o que se respetarán sus deseos de atención mientras estén incapacitados. La ética médica tiene la deontología médica, que es el conjunto de principios y reglas éticas que se han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. Los principios de la ética tenemos beneficencia, que es una obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo su legítimo interés y suprimiendo perjuicios. En medicina promueve el mejor interés del paciente, pero sin tener en cuenta la opción de que éste supone que el médico posea una información y conocimiento de lo que el paciente carece, por lo que aquel sabe y por tanto decide lo más conveniente para éste, es decir, todo para el paciente, pero sin contar con él. Justicia, que es la relación médico-paciente que se basa fundamentalmente en los principios de beneficencia y autonomía, pero cuando estos principios entran en conflicto, a menudo por la escasez de recursos, es el principio de justicia en el que entra en juego para mediar entre ellos. Autonomía es la máxima expresión de este principio de autonomía
constituyendo un derecho del paciente y un deber del médico, pues las preferencias y los valores del enfermo son primordiales desde el punto de vista ético. Y tenemos las no maleficencias, que son implicaciones médicas del principio de no maleficencia, que tienden a tener una formación teórica y práctica rigurosa y actualizada permanentemente para dedicarse al ejercicio profesional, investigar sobre tratamientos, procedimientos o terapias nuevas para mejorarlo, ya que existen con objetos que sean menos dolorosos y lesivos para los pacientes, avanzar el tratamiento del dolor, evitar la medicina defensiva y con ello la multiplicación de procedimientos y tratamientos innecesarios. Buenas, mi nombre es Oriana Rodríguez y yo les voy a hablar de los problemas morales de la medicina contemporánea. La medicina es por sí misma una disciplina que se desarrolla de manera progresiva, enfrentando una continua evolución en su conocimiento, recursos, relación con los cambios sociales, medioambientales y culturales en cada sociedad. Naturalmente, esta evolución implica nuevas interrogantes y temas éticos que son necesarios de abordar. Precisamente la bioética surgió en la segunda mitad del siglo pasado como respuesta a los cambios de la medicina, que hacían necesario vincular el mundo de los hechos biomédicos con el mundo de los valores. De ahí el concepto de la bioética como puente entre estos conocimientos. En los últimos 40 años se ha observado un progreso notable en el campo de las ciencias biomédicas y la tecnología, y ello ha obligado al médico a enfrentarse a las nuevas situaciones éticas de ángulos muy distintos a los contemplados en forma tradicional. Estas adquisiciones, en virtud de los aspectos envueltos, han estimulado la intervención simultánea de diversos pensadores fuera del campo de nuestra profesión, científicos de otras disciplinas, juristas, filósofos, teólogos, escritores y periodistas. Al médico le conciernen en forma muy particular estos problemas, ya que en numerosas instancias actúa como elemento intermediario o de enlace entre la teoría y la práctica, entre las normas aceptadas por la sociedad y la específica, bajo las cuales debe conducir su actuación. El médico dispone de su propia conciencia y de influjo procedente de una tradición milenaria como elementos de guía. Pero al analizar los numerosos problemas, entre ellos los referentes a la vida y la muerte, tiene que conciliar sus ideas e intereses profesionales con los de la sociedad. Esta conciliación o consenso aún no ha sido lograda, debiendo al médico contemporáneo enfrentarse a los mismos desprovistos en ocasiones de los recursos indispensables. Algunos aspectos morales vinculados al ejercicio de la medicina continúan siendo, a pesar del tiempo transcurrido, de difícil solución, como lo es el aborto. La medicina hoy en día. Se ha afirmado que la medicina ha cambiado en los últimos años más que en los 25 siglos anteriores. Quienes han vivido varias décadas en el ejercicio de la profesión son testigos vivientes de estos cambios que han ocurrido de manera acelerada en los conocimientos, como bases científicas, especialización, subespecialización, recursos diagnósticos, posibilidades terapéuticas, tecnologías, dispositivos, trasplantes, fármacos, etc. De hecho, estos avances han logrado la desaparición de algunas enfermedades, cambio de causas de muerte, baja de natalidad, aumento de enfermedades crónicas, gran aumento de la expectativa de vida, aumento potencial de costos y cambios sustanciales en los sistemas de salud. Hoy en día, la medicina es más científica, más fragmentada, más tecnológica, y junto a ello ha cambiado el enfermo, el médico y la relación entre ellos. El enfermo ha cambiado de ser un sujeto pasivo y confiado a ser un agente informado que toma decisiones en relación a su salud, exige, confía poco y critica. Es percibido por los profesionales como un potencial amenaza de demandas judiciales. El médico ya solo no es el sabio, sino más bien un experto, un técnico especializado en una parte de lo que afecta al enfermo, o un asesor para que el paciente defina sus opiniones terapéuticas. Por esta razón, no resulta hoy adecuado hablar de la relación médico-paciente, sino de la relación clínica, término que se refiere a la relación del paciente o de su representante. Ya no es solo con su médico, sino con un equipo de médicos y especialistas, con otros profesionales,
con instituciones, con sistemas de previsión y otras instancias, cada una de ellas con sus criterios y regulaciones, ¿verdad? Los postulados de Koch fueron formulados a partir de los experimentos de Robert. Demostró que al inyectar una pequeña cantidad de sangre en un ratón enfermo o en uno sano, en el último aparecía carbunco. Tomando sangre del segundo animal e inyectándola en el otro, obtenía de nuevo los síntomas de la enfermedad. Luego de repetir la operación unas cuantas veces, consiguió cultivar la bacteria en caldos nutritivos fuera del animal y demostró que incluso después de muchas transferencias de cultivo, la bacteria podía causar la enfermedad cuando se reinoculaba a un animal sano. Fueron aplicados para establecer la etiología del carbunco, pero ha sido generalizada para el resto de las enfermedades infecciosas con el objeto de saber cuál es el agente participante. Los postulados son los siguientes. El agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. El agente debe ser cultivado en un cultivo axénico, puro, aislado del animal, del cuerpo del animal. El agente aislado en un cultivo axénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado. El agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación y ser exactamente el mismo aislado originalmente. Las reglas de oro son denominaciones para un principio moral general que puede expresarse así: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, en su forma positiva, o no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, en su forma negativa. En esta forma, también conocida como regla de plata, no consiste en la afirmación de determinadas conductas o en la imposición de valores afirmativos o positivos, como sucede en las doctrinas dogmáticas, sino que una dinámica de relaciones intersubjetivas basada en el sentido común y en el principio de no agresión. La doctrina de la ley natural. La doctrina de la ley natural afirma proporcionar una solución para el eterno problema de la justicia, dar una respuesta a la pregunta de qué es correcto e incorrecto en las relaciones mutuas entre los hombres. El concepto de ley natural permite un diálogo que, respetando las convicciones religiosas de cada cual, hace un llamado a lo que hay de universalmente humano en cada persona. La revelación de la ley natural responde a la búsqueda de una humanidad que desde siempre quiere darse reglas para la vida moral y la vida en sociedad, para poder ser reconocida por todos los hombres en todas las culturas. Las normas del comportamiento en sociedad deben tener su fuente de la misma persona humana, sus necesidades, sus inclinaciones. Esas normas elaboradas para la reflexión y sostenidas por el derecho deben también ser autorizadas por todos. Mi nombre es Danilo Cedeño y en esta oportunidad les estaré hablando sobre unos conceptos importantes dentro de la bioética médica. En primer lugar, tenemos el principio de la dignidad, la autonomía, la beneficencia y privacidad, el secreto médico, la santidad y calidad de vida y la justicia distributiva. Debemos entender que la dignidad propia del hombre es un valor singular que fácilmente puede reconocerse. Lo podemos descubrir en nosotros o podemos verlo en los demás, pero ni podemos otorgarlo ni está en nuestra mano retirárselo a alguien. Es decir, el propio de esa persona por encima de todo lo demás. Es algo que nos viene dado, es anterior a nuestra voluntad y reclama de nosotros una actitud proporcionada, adecuada. Es decir, reconocerlo y aceptarlo como un valor supremo, en actitud de respeto, o bien ignorarlo o rechazarlo, presentándose como una llamada al respeto incondicionado y absoluto. Es por esto que el secreto profesional médico constituye una garantía de imperioso cumplimiento para el idóneo desarrollo de las ciencias de la salud y para la prevalencia de determinados derechos fundamentales inherentes a toda persona y representando un valor y un deber del galeno que debe cumplir invariablemente.
como es el secreto médico, que aboga por salvaguardar el fuero interno del paciente, íntimamente ligado con derechos fundamentales como la dignidad humana, la intimidad, la autonomía, la honra y la confidencialidad, e integrando el mecanismo de mayor importancia para la protección del yo individual del paciente. La vida humana es un virus lógico, sustento y presupuesto de cualquier valor ulterior. Es por esto que la santidad de la vida significa que la vida participa de las cualidades que se le infieren esa calidad. La inviolabilidad que implica, por un lado, el respeto de los demás a no ser dañada. Por otro lado, obliga a su titular a conservarla por encima de sus intereses y aplicaciones en un momento determinado. En segundo lugar, tenemos la norma y el juicio moral. El interés por el comportamiento ético y el desarrollo moral de las personas se manifiesta de manera creciente en diversos ámbitos de la esfera social. El juicio moral como juez de nuestros actos solo puede darse cuando estos actos humanos son voluntarios. O sea, que los actos en los que han intervenido la libertad de acción no puede haber un juicio de conciencia, cuando los actos efectuados han sido obligados por una autoridad o por una acción coexistiva de agentes extraños a nosotros mismos, haciéndose una valoración al tener que tomar una decisión, guiándose de normas morales cuando se debe juzgar si algo es correcto o no. En tercer lugar, podemos decir el juicio moral en las decisiones médicas. Desde que la bioética médica se instala como disciplina en la formación desde la carrera hacia la profesión, ha habido interés en conocer cuáles son los criterios del juicio moral utilizados por médicos y estudiantes del mismo modo. Y sin embargo, los juicios morales, al igual que los juicios clínicos, son primariamente empíricos y concretos, en los cuales las conclusiones son inciertas y serán más razonables en la medida que se ponderen cuidadosa y reflexivamente todos los factores implicados a partir del análisis de la lógica de la actuación y como un uso del juicio moral de la actuación profesional del médico general integral básico, así como de la relación existente entre la toma de decisiones médicas y las habilidades contenidas entre la toma de decisiones, dando así una identificación dentro del carácter de la habilidad profesional esencial de la toma de decisiones médicas, constituido por acciones dirigidas al diagnóstico del problema de salud del paciente y un momento posterior confirmado por acciones en función de la solución de ese problema, tomando así el juicio moral propio de cada persona. Por último, tenemos la verdad y la mentira. La suposición siempre es por la verdad, en contra de la mentira. Sin embargo, los argumentos apoyan la necesidad de formular juicios clínicos, humanos, acerca de lo que se dice, cómo, cuándo y en qué cantidad. Cada paciente necesita una explicación acerca de su enfermedad. Es un deber del médico decirlo en el momento oportuno, que será comprensible y convincente para él, si coopera en su tratamiento o si es liberado de las cargas de temores desconocidos que éste puede tener. Decir la verdad no significa negar las esperanzas. Las esperanzas y la verdad, e incluso la amistad y el amor, forman parte de la ética de los cuidados terminales especialmente, viéndose la ética en los profesionales de la salud enfrentada frecuentemente a dilemas éticos, por así decirlo, y más frente a pacientes en casos terminales. En un contexto clínico resultaría incorrecto por muchas razones mentir, pero reducir o postergar la revelación total de la verdad podría ser justificable normalmente en ciertos casos. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Yesenia Romero y yo les voy a hablar sobre lo que es el derecho. Se entiende por derecho dos cosas distintas, aunque estrechamente relacionadas. Por un lado está el conjunto de normas y principios con los que una sociedad determina regir su vida social para intentar alcanzar los ideales de justicia, orden y equidad, y que el poder público se encarga de imponer mediante el monopolio de violencia. Y por otro lado es la ciencia social, que se dedica al estudio, la interpretación y el ordenamiento del anterior conjunto de normas y principios en contacto con disciplinas como la política, la economía, la sociología, la historia y la filosofía. Así, la definición misma de que cada cosa, de qué cosa es el derecho,
es un objeto de estudio de esta misma disciplina, especialmente de alguna de sus ramas, como la de la teoría del derecho o la filosofía del derecho. Esto se debe a que no hay una formulación precisa y universal de qué es exactamente el derecho, dado que depende directamente de la idea que nos hagamos de qué es lo justo y qué es la justicia. Fuentes de derecho. Se consideran fuentes de derecho todos aquellos actos y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular las acciones y comportamientos de las personas. Ejemplo de ello es la costumbre y la religión que establecían códigos de conducta para afianzar los buenos hábitos y evitar los vicios. Actualmente las fuentes de derecho surgen en los organismos públicos y determinados procedimientos. Para ello se toman en cuenta las experiencias pasadas para crear e implementar un sistema de derecho acorde a las necesidades jurídicas del presente. Entre los tipos de fuentes de derechos tenemos la fuente materiales o fuentes en el sentido material, que se trata de los organismos, autoridades, instituciones que están facultados en alguna comunidad humana para crear leyes que reconocen o exigen derechos, normas jurídicas o reglamentos en diferentes ámbitos. Un ejemplo de ello es el que constituye el Tribunal Supremo de Justicia en una nación. Están las fuentes formales o fuentes en el sentido formal, que se trata de los documentos, textos y libros en los que está recogida formalmente la ley o algunos de estos segmentos, ya que se encuentren vigentes o que hayan sido derogadas a favor de otras nuevas. En ellos se incluye también el proceso mismo de su elaboración y prolongación. Puede tratarse de la costumbre, de la doctrina, de los tratados internacionales, entre otros. Por ejemplo, está la legislación llevada a cabo en el Parlamento de un país acorde al reglamento mismo que explica sus funciones y capacidades. Y por último están las fuentes históricas, que se trata de los documentos heredados del pasado que contienen información relevante sobre la materia jurídica o las leyes de su momento, incluso si se trata de culturas antiguas y extintas. Un ejemplo de ello es el mencionado Código de Amundaray, que es proveniente de la antigua Mesopotamia. Derecho a la salud. La salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos. Una persona con mala salud no podrá estudiar o trabajar adecuadamente y no podrá disfrutar completamente de su vida. Por lo tanto, el derecho a la salud constituye un derecho fundamentalmente de todos los humanos. Las principales características del derecho humano es que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad. Esto es aplicado por la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, aprobado en 1946. El derecho a la salud, por lo tanto, está estrechamente ligado a otros derechos humanos fundamentales y a la materialización que depende de la realización de otros. Especialmente el derecho al agua, que incluye el derecho al acceso del agua potable y al saneamiento adecuado, y el derecho a la alimentación. En la obligación del Estado de proporcionar un sistema de protección sanitaria, tenemos que el derecho a la salud otorga a las personas el derecho a acceder a los servicios de cuidado médico. Sin embargo, el derecho a la salud no significa el derecho a estar sano. El derecho a tener una buena salud supondría que los países deberían asegurar una buena salud a todas las personas. Esta hipótesis es inconcebible en la medida a que una buena salud depende principalmente de factores biológicos, socioeconómicos, que son independientes de la voluntad de países o personas. El derecho a la salud obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar del mejor estado de salud posible. Esto significa que el estado de salud deberá de y que el Estado deben asegurar el mismo acceso a los médicos al conjunto de su población. Buenas tardes, mi nombre es Ronaldo Hernández y yo les voy a hablar sobre las diferentes formulaciones de los derechos de los pacientes. Los derechos sociales se disfrutan colectivamente, están relacionadas con la gama de servicios disponibles
con la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y con la no discriminación por razones económicas, geográficas, culturales y sociales. Este va a depender del grado del desarrollo de la sociedad y por lo tanto incluye factores económicos, políticos, sociales y culturales. Los derechos individuales, por lo contrario, contienen cuestiones relacionadas con la integridad de la persona, con su dignidad, su intimidad o sus convicciones religiosas. Son el resultado de sucesivas conquistas de los ciudadanos y se disfrutan individualmente. Y son las que promueven prácticas sanitarias de calidad y humana. Entre estos derechos resaltan derecho a una asistencia de calidad científica y humana, derecho a recibir una información adecuada, comprensible y veraz, derecho a la autodeterminación y por lo tanto aceptar o rechazar tratamientos, derecho a la confidencialidad de sus datos, derecho a que se respete la dignidad y se evite el sufrimiento y derecho a que se respeten sus convicciones culturales y morales. Bien, ¿qué influye en el ejercicio de los derechos? Derecho a una atención médica de calidad. Todas las personas, sin discriminación, tienen derecho a recibir atención sanitaria. Todos tienen derecho a ser atendidos por un médico libre e independiente de sus actuaciones. Será tratado en su mejor interés y de acuerdo con la medicina basada en evidencia. Dicha atención será de calidad cuando se plantee una elección entre potenciales pacientes para un determinado tratamiento. Dicha decisión debe ser basada en criterios médicos y realizada sin discriminación. También los pacientes tienen derecho a solicitar una segunda opinión y un derecho a la autodeterminación, donde los pacientes tienen derecho a tomar una decisión después de recibir información adecuada sobre las consecuencias de su decisión. Los pacientes mentalmente competentes tienen derecho a dar o retirar su consentimiento a cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico. Tienen derecho a recibir la información necesaria para tomar una decisión. Los pacientes deben comprender claramente cuál es la finalidad de una determinada prueba o tratamiento, qué implica y qué consecuencias tendría al no consentir dicho procedimiento. Los pacientes tienen derecho a rehusar participar en investigaciones o enseñanzas de la medicina. Los pacientes inconscientes, debido a que no son capaces de manifestar su opinión, el consentimiento debe ser obtenido siempre que sea posible por su representante legal. Si su representante legal no está disponible y la intervención es urgente, el consentimiento puede ser presumido, aunque se respetarán las voluntades firmadas. El médico debe siempre intentar salvar la vida del paciente inconsciente. Este mismo caso ocurre en los pacientes legalmente incompetentes. Como se trata de menores de edad, las decisiones deben ser autorizadas por su representante legal. El paciente tiene derecho a recibir la información recogida en su historia clínica, así como la información sobre su estado de salud y su situación médica, aunque excepcionalmente se puede no dar información al paciente cuando se tenga razones para pensar que estas pueden ser perjudicial para la vida o salud del paciente. Conflicto entre los derechos de los pacientes y los deberes de los médicos. La relación médico-paciente es aquella que se establece entre dos seres humanos. El médico que intentará ayudar al paciente en las vicisitudes de la enfermedad y el enfermo que entrega su humanidad al médico para ser asistido. La relación médico-paciente es una relación, es decir, una relación dependiente de la confianza entre desiguales, en el cual una de las partes es más poderosa, en este caso el médico, que tiene el poder de sanar, pero al mismo tiempo el paciente menos poderoso le endosa su confianza en que éste se protegerá su mejor interés o su bienestar. La expectativa de confianza que el paciente deposita sobre el médico obliga a éste a responder adecuadamente y no realizar acción alguna que siquiera pudiera poner en tela de juicio su accionar y menoscabar esta confianza. El principio ético de vulnerabilidad establece que en una relación desigual de poder, conocimiento o medios materiales, la obligación de respetar y proteger al más vulnerable y no explotarlo recae sobre el lado más fuerte, es decir, en nuestro caso, en el médico.